Déjame darte el resumen de esta conclusión, luego si quieres miras el detalle. 1. Sí, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, violó la soberanía ecuatoriana al hablar de política interna. Estés o no estés de acuerdo con él, no se puede, como presidente de un país, hablar de la política interna de otro. Y cuando hizo los comentarios, violó la soberanía del Ecuador. 2. Sí, Jorge Glass es un delincuente, un convicto, un condenado por la justicia del Ecuador por corrupción en distintos casos judiciales. 3. A pesar de eso, sí, México tenía derecho a conceder el asilo. Es el país asilante el que decide si se trata de un caso de delincuencia común o de persecución política. 4. Ecuador violó flagrantemente la soberanía mexicana en un atentado contra la Convención de Viena, la Convención de Caracas y 60 años de historia diplomática echados a la basura, metiendo a las Fuerzas Armadas en la embajada. 5. Noboa tomó una decisión difícil pensando más en la popularidad que en la estabilidad. 6. Una cosa es estar en desacuerdo con la decisión del gobierno ecuatoriano, condenar la invasión a la Embajada de México, y otra cosa es pedir sanciones contra tu propio país. Eso es canalla. 7. Las repercusiones de esto no serán, como dicen los tuiteros bobos disfrazados de periodistas. Es decir, hay que esperar consecuencias graves, porque la comunidad internacional va a buscar que esto no vuelva a ocurrir. Ahora te las desarrollo si quieres. ¿Por qué políticamente intervino Andrés Manuel López Obrador en la soberanía ecuatoriana? Porque habló de Luisa González, de Fernando Villavicencio, de un magnicidio que pudo haber afectado el resultado electoral de un país que no conoce de una realidad, que no conoce de unos actores políticos que se ha comprometido a respetar como presidente de una nación amiga del Ecuador, y encendió la mecha de un conflicto que no hizo sino escalar con la decisión, por supuesto que desatinada, desproporcionada, desmedida, inusual del gobierno ecuatoriano. 2. ¿Jorge Glass es un delincuente? Sí. Te puede parecer que la sentencia es injusta, te puede parecer que la sentencia fue apurada políticamente, te puede parecer lo que quieras, pero cuando hay una sentencia ejecutoriada en un Estado de Derecho, ya está, ha sido condenado, es un convicto. Es un tipo que salió de prisión porque hoy sabemos un juez recibió ofertas económicas y dinero a cambio de liberarlo, y por eso se pudo meter en la embajada. Es un delincuente, ha delinquido, ha roto la ley. No en un proceso, sino en muchos procesos judiciales. 3. ¿Podía México darle asilo? Sí, podía darle asilo. Porque la Convención de Caracas, cuando te leen el artículo 3 de la Convención y te dicen no es lícito conceder asilo político a quien está siendo procesado o ha sido sentenciado en una causa por delitos comunes, no te están leyendo el siguiente artículo, el artículo 4, que dice que quien decide esto es el Estado asilante. Entonces, a mí me parece que Jorge Glass debería de pasar hasta el último de sus días en una prisión, sin ver el sol, intentando pagar por cada dólar que le robó a los ecuatorianos. Pero ¿sabes qué? No es mi opinión la que importa, ni la tuya, es la de México. Y si México concedió asilo es porque considera que el señor Jorge Glass es un perseguido político. 4. Ecuador viola la soberanía mexicana. ¿En serio hay que explicarlo? La embajada de un país es la representación de ese país. Ese recinto, ese predio, es México chiquito dentro del Ecuador. No hay una justificación para violarlo. No existe un esqué, no existe un pero en la Convención de Viena de 1964. Ha sido ratificada por el Ecuador, ha sido ratificada por cualquier nación con dos dedos de frente. No hay un caso en la historia diplomática universal en que algo así haya sucedido. Es injustificable, es violatorio, y Ecuador va a tener consecuencias graves por esto. 5. ¿Noboa tomó una decisión difícil? Sí, tomó una decisión difícil, desacertada a mi juicio, con justificación. Hizo un movimiento de popularidad, quiso imponer de forma loable el fin de la impunidad, sí, pero nada de esto vale si a la final ha terminado por convertir en víctima a Jorge Glass, por dejarlo muy cerca
de que la CIDH revise este caso y diga, oigan, el señor estaba asilado, el señor estaba dentro de un recinto diplomático, no podía usted proceder a su arresto. Incluso podríamos llegar al escenario de quedarnos sin Jorge Glass, quien recibiría unas medidas cautelares, y con el problema diplomático. Eso es lo que el Ecuador tiene que evitar. 6. Sí, condenar la violación es parte de la honestidad intelectual, pero ahí a pedir condenas contra el Ecuador, sanciones contra el Ecuador, es demencial, antipatriótico, canallesco. Y finalmente las repercusiones diplomáticas de esto, si sigues a un tipo en Twitter que dice, ay, no va a pasar nada, dile al tipo que coja un libro, que leer no hace daño, que los libros no muerden. En 2 días va a sesionar el Consejo Permanente de la OEA. Va a ser un primer paso. Si la defensa del Ecuador es la babosada que están diciendo los representantes políticos del gobierno en medios de comunicación, invadimos territorio mexicano porque ellos se portaron malitos primero, estamos fritos. Si esa va a ser la defensa del Ecuador, me da un poco de vergüenza. Mejor no vayamos, no nos defendamos. Y vamos a pasar menos bochorno que salir a decir esta babosada delante del concierto de la comunidad internacional. Hace 5 días apenas, José Lagasca, embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad Permanente, denunciaba los excesos de un tercer país contra un cuarto país, precisamente en una sede diplomática, y decía que el Ecuador respeta la Convención de Viena y que condena esa invasión a una representación diplomática. 5 días después lo hacíamos nosotros contra México. Es injustificable. La defensa del Ecuador no puede ser justificar lo injustificable. La defensa del Ecuador tiene que ser cómo aminoramos el impacto en la comunidad internacional a la cual le hemos roto los principios de buena fe y del pacta sunt servanda, es decir, de respetar aquello a lo que nos habíamos comprometido, que es el principio básico de la convivencia entre naciones.